Muy bien. Muy buenas noches, amadas hermanas de Creadas por Dios de la ACC. Qué alegría poder reunirnos nuevamente otro lunes que el Señor nos concede, agradeciéndole la oportunidad de seguir creciendo juntas en su palabra y en el conocimiento de su voluntad. Damos una calurosa bienvenida a cada una de ustedes que se conectan en vivo y también saludamos con mucho cariño a quienes más adelante estarán viendo este taller a través del canal de YouTube de Radio Entre Cristianos. Que este tiempo sea edificación para todas nosotras y que el Señor siga usando estos medios para su gloria. Esta noche tenemos un privilegio de contar con la enseñanza de nuestro amado maestro, el pastor Hugo Vázquez, desde Ecuador, quien nos estará compartiendo un tema muy necesario y profundo, la ética cristiana. Antes de comenzar, pongamos este tiempo en las manos de nuestro buen Dios para que su Espíritu nos guíe, nos enseñe y prepare nuestro corazón para recibir su verdad. Les invito entonces a tener reverencia a la palabra y vamos a orar. Padre eterno, Dios bueno y santo, le damos gracias por regalarnos este nuevo día y ahora que está llegando la noche, Señor, y tener este espacio en comunión con mis hermanas, donde podemos sentarnos como María, a los pies del Maestro, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para aprender de su palabra. Gracias por cada hermana que se conecta y las que se sumarán luego, Padre. Por nuestro Maestro, nuestro pastor Hugo Vázquez, Señor, que también le pedimos por su vida, su ministerio, Señor, para que le dé sabiduría, le otorgue, Señor, la palabra de verdad y sea guiado por su Santo Espíritu, para que podamos, Señor, ser instruidas por usted. Le rogamos, Padre, que usted nos dirija en este tiempo, que quite toda distracción y prepare nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que usted nos quiere enseñar. Que esta enseñanza sobre la ética cristiana transforme nuestras vidas, nos ayude a vivir conforme a su voluntad, a su verdad, de integridad, de reverencia y obediencia. Le pedimos con gratitud en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, por la obra de su Santo Espíritu, Señor, dejando todo esto, este tiempo, esta enseñanza, nuestras vidas, Señor, en sus manos. Que todo sea para su alabanza, para su gloria, para exaltar su nombre, Señor. Lo dejamos en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanas, como les digo, aquí tenemos a nuestro maestro pastor, Hugo Vázquez, que nos impartirá esta enseñanza, ética cristiana. Pero antes, pastor, nos gustaría conocerle un poquito y de allí sí, todo este espacio es suyo. Bienvenida también a esta casa creada por Dios, que también es suya. Adelante, pastor. Amén, muchas gracias. Gracias por la invitación, mis queridas hermanas. Yo me siento muy gustoso, ¿no? Me gusta mucho compartir estos tiempos. Bueno, ¿qué les cuento? Como ya dije mi hermana, mi nombre es Hugo Vázquez, yo soy un cristiano desde hace 25 años casi. He sido pastor, fui pastor por casi 10 años en la misión Livencel del Ecuador, es una misión interdenominacional. Soy psicólogo también, actualmente me dedico más a mi profesión, soy psicólogo clínico. Soy esposo, padre de un niño de 6 años y me dedico bastante al ministerio digital. Dios me ha llamado a estar en las redes sociales, tengo un instituto bíblico en línea y tengo algunos espacios donde estoy compartiendo temas que tienen que ver mis dos pasiones, la salud mental y la teología, ¿no? Entonces, estoy en las dos cosas compartiendo contenido en las redes sociales. Entonces, bueno, eso les puedo comentar. Si después tienen alguna inquietud, alguna duda sobre mí, también puedo responder. Bueno, comenzamos ya, ¿no? Arrancamos el taller. Bien, voy a compartir entonces mi pantalla. Deme un minutito. A ver. Creo que no tengo habilitada la opción de compartir. Hermana Moni, por favor. Hermana Moni, ¿qué hago? Dígame.
No, pastor, allí donde está al lado de la carita, en la barra de herramientas, hay como una flechita hacia arriba. No, sí, Ahí sí, dice, sí. Lo que pasa es que como yo no soy administrador, no puedo pero ¿cómo compartir. los demás pudieron, hermana Moni? Ay, pero sí intentó, pastor, Ah, porque ya, no, ahorita sí Ya. se me habilitó, no sé por qué. Ya, Ya, es ya, que ya le. se movió Ahora aquí sí ya una tengo. cosita. Deme un gracias a Dios. minutito nada más. Ya, creo que ya se Se ve puede súper ver. bien. Sí. Chévere. Listo, entonces hoy lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a la ética cristiana, ¿no? Como decía mi hermana Jennifer hace un momento, pues el tiempo que tenemos suele ser muy corto, entonces vamos a tratar de hacer una pequeña introducción, una introducción a la introducción de lo que es la ética cristiana, ¿no? Entonces, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos encontramos con alguna encrucijada moral y nos estamos preguntando muchas veces, ¿qué es correcto hacer en esta situación? ¿No? A veces nos planteamos la pregunta, la típica, ¿no? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y a veces estamos en tensión cuando tenemos que tomar decisiones y no sabemos si, qué es lo bueno y qué es lo malo, porque hay cosas que no son como directamente expresadas en la Biblia y nos encontramos en una encrucijada moral, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado en algún momento este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy no es tener un manual, ¿no? De qué está bien y qué está mal, sino más bien tener un marco de referencia, una brújula para tener una idea de cómo, como cristianos, encontramos y podemos tomar decisiones éticas, ¿no? Que reflejen nuestra fe en un mundo que sabemos que cada vez es más complicado en ese sentido, ¿no? Entonces, empecemos por lo básico. Aquí podemos preguntarnos qué es la ética, ¿no? Cuando hablamos de ética, estamos pensando en una filosofía moral. O sea, la ética es la disciplina que intenta responder a la pregunta fundamental, ¿cómo debemos vivir la vida en sentido general? No estoy hablando de la ética, no necesariamente ética cristiana, sino ética a nivel general. Es la disciplina o el área de la filosofía que trata de responder a la pregunta, ¿cómo debemos vivir la vida? ¿Sí? Y así surgen muchos intentos del ser humano de poder crear un sistema donde se pueda determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y por eso es que a lo largo de la historia de la humanidad surgen varios sistemas, varios pensadores o escuelas de pensamiento han tratado precisamente de sistematizar cómo poder decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Ya mucho en la historia se ha tratado de abordar esta pregunta. Habría cientos tal vez de sistemas de ética. Vamos a tratar de agruparlos en algunos sistemas de pensamiento claves, ¿no? Quiero mencionar tres en este momento, que digo que se pueden agrupar muchos más sistemas de pensamiento. Vamos a agruparlos por enfoques más que todo, ¿no? Algunos enfoques. Lo primero sería pensar en la ética de las consecuencias, ¿sí? La idea central aquí de la ética de las consecuencias es determinar si una acción es buena o mala basándose en el resultado, ¿no? Que va a generar esa acción, ¿sí? El resultado es lo que determina si la acción es buena o es mala.
Una de las formas más famosas de pensar en esto es lo que se conoce como el utilitarismo. El utilitarismo dice que una acción es correcta si produce el mayor bien al mayor número de personas. ¿Sí? Mientras produzca el mayor bien al mayor número de personas, entonces la acción es correcta. Eso se conoce como el utilitarismo. ¿Sí? Eso, o sea, en definitiva estamos pensando en el resultado. Lo que causa esa acción determinará si es una acción buena o es mala. Hasta ahí parece que sonaría lógico pensarlo de esa manera, ¿no? Es el tipo de cálculos que, por ejemplo, un gobierno debería usar y muchas veces los gobiernos usan. Para tomar una decisión, están pensando en que produzca el más bien, o en teoría deberían pensar que produzca el bien más grande a la mayoría de personas. Esa debería ser la motivación. Entonces se estaría usando un sistema de ética de este tipo, utilitarista, ¿no? O, por ejemplo, la decisión que tome, imaginémonos una empresa muy grande, que toma la decisión de despedir a 10 personas de la empresa, porque de esa manera va a salvar la compañía y de esa manera va a conservar los empleos de las, digamos, 90 personas restantes si es una empresa de 100 personas. O sea, se toma la decisión de despedir a 10, pero por mantenerles en la empresa que mantendrá con empleo a 90 personas más. Entonces, en teoría, si seguimos este sistema de ética del utilitarismo o del consecuencialismo, esa sería la decisión correcta, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería el problema de pensar siempre en este sentido? Lo primero sería pensar quién define cuál es el mayor bien. O sea, si seguimos con la misma pregunta, si la ética tiene que decirnos qué es bueno y qué es malo, aquí todavía estamos pensando en quién va a determinar cuál es el mayor bien, ¿no es cierto? Todavía no sabemos quién va a determinar cuál es el mayor bien. Se trata de buscar el placer, se trata de buscar la felicidad, la estabilidad económica. Y además de eso, ¿qué pasa con los derechos de la minoría? Si alguien toma una decisión ética con base en la mayoría, pero ¿qué pasa con la minoría? La minoría está recibiendo un mal. Si bien es cierto, es una minoría, pero el mal no deja de ser mal en ese caso. Entonces, desde ese sistema de ética se pueden justificar acciones injustas para unos, porque en teoría serían justas para otros, ¿no? Entonces, dentro de este punto de vista, como digo, es un punto de vista muy general, la ética del consecuencialismo o del utilitarismo, pero de ahí se pueden derivar muchos otros sistemas de ética, ¿no? Actualmente esto mucho tiene que ver cuando se piensa en derechos de ciertas minorías, por ejemplo, a veces actualmente al contrario, ¿no? En lugar de buscar el bien mayor para la mayoría, a veces los gobiernos están buscando en el bien para las ciertas minorías a costa de las mayorías, o sea, más bien como que se tergiversa incluso este sistema de ética. Pero hasta ahí, no sé si sobre esto, de la ética de las consecuencias, alguna inquietud, alguna pregunta sobre cómo se está razonando aquí, ¿no? Para llegar a una ética. De mi parte, todo ok. Chévere, chévere. Y las hermanas igual están levantando deditos. Usted no alcanza a ver los deditos, ¿verdad? Sí, está bien. Ya, entonces están levantando deditos. Chévere. Ok, ese sería un sistema de pensamiento para responder a la pregunta, ¿cómo decido qué es bueno y qué es malo? Un siguiente punto de vista sería la ética del deber. La ética del deber, o se llama también la deontología, ¿sí? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Sí? Por ejemplo, cada profesión tiene su deontología, ¿no es cierto? Su sistema de ética, qué es lo que debo hacer como profesional, ¿no? Los psicólogos tenemos un sistema de ética, que es la deontología de los psicólogos, qué es lo que debo hacer. La idea central, en contraste con el punto de vista anterior, este sistema está muy asociado al filósofo Immanuel Kant, ¿no? Que afirma que sí existen acciones que son inherentemente correctas o incorrectas, independientemente del resultado.
sin importar las consecuencias. Es decir, existen cosas que son buenas en sí mismo y eso se convierte en un deber que tenemos como seres humanos. Por eso se llama la ética del deber, ¿no? Immanuel Kant, por ejemplo, afirmaba que existen valores universales como no mentir, por ejemplo, no robar, por ejemplo. Se asume aquí que sí hay este tipo de valores. Entonces, en este caso, no importa las consecuencias, lo que importa es la acción en sí, si es buena o es mala. Es decir, aunque una acción produzca un bien, si la acción en sí mismo no es buena, no importa el bien que produzca. Al contrario de lo que dijimos la anterior, la ética de las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en la práctica, y esto aquí hay ejemplos bastante controversiales, ¿no? Imaginémonos que alguien está viviendo en tiempos de la Alemania nazi, ¿sí? Y de pronto alguien, por salvar a un judío, esconde a ese judío en su casa cuando estaban los nazis buscando a los judíos y lo esconde. Y de pronto llega un nazi a la puerta de la casa y golpea la puerta de la casa y le dice, ¿usted está escondiendo aquí a algún judío? La pregunta es, ¿qué debería responder esa persona? ¿Sí? Si nos vamos a la ética de las consecuencias, sería muy fácil decir, no, yo no tengo escondido aquí a nadie, Mm, y listo. ¿Qué estoy haciendo? Salvando la vida del judío. Entonces las mm, consecuencias son buenas. Pero lo que diría en cambio la ética del deber es que la acción de mentir inherentemente es una acción mala independientemente de las consecuencias, ¿sí? Entonces ahí veríamos un poco el diferente énfasis que hay entre lo primero mm. y el segundo punto de vista, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el problema de la ética del deber? Y como vemos en este ejemplo, pues tal vez podría ser como algo muy rígido y que podría generar conflictos. ¿Qué pasa si hay dos deberes que entran en conflicto en ese momento? Como en ese caso del ejemplo que les puse. Un deber es no mentir, pero hay otro deber que es cuidar la vida de una persona inocente. Entonces hay dos deberes que están en conflicto. Entonces no es tan simple la decisión en ese caso. Entonces, si nos quedamos solamente con una ética del deber, es muy complicado, ¿no? Muy complicado resolver estos dilemas ya en el día a día, en el mundo real, ¿sí? Entonces, son dos puntos de vista, la ética de las consecuencias o el consecuencialismo y la ética del deber o la deontología, ¿no? Bien. Y habría un tercer enfoque que quería mencionar aquí, que es la ética de la virtud, en cambio. ¿En qué se fundamenta esto? La idea es que son ideas que se remontan aquí hasta Aristóteles, que dice que hay que cambiar la pregunta y en lugar de preguntarnos qué es lo que debo hacer, la pregunta en los seres humanos tiene que estar es en qué es lo que debo ser, en qué tipo de persona me debo convertir, ¿sí? Entonces el enfoque no está en las cosas que hago, en las acciones o en las reglas o en las consecuencias, sino el enfoque está en el carácter que un ser humano debe tener. Y de acuerdo al carácter, pues surgirán, si un ser humano se esfuerza por ser un buen ser humano, entonces la consecuencia es que sus acciones, sus obras sean buenas, ¿sí? Independientemente de las consecuencias o del deber, sino más bien porque sale de la virtud, como dice este punto de vista, ¿no? Entonces, en la práctica, desde este punto de vista, se enfoca en cultivar virtudes, ¿no? Como la valentía, la honestidad, la generosidad, la justicia. Y la idea es esa, es que es una persona que cultiva virtudes, pues va a tomar decisiones correctas, decisiones virtuosas. Este punto de vista nos sonaría como cristianos muy atractivo, ¿no? Muy atractivo. Parecería que por ahí va la cosa. Sin embargo, en la práctica, a veces tampoco es tan práctico que digamos, em, porque solo decirle a alguien, sé valiente, sé honesto, sé cualquier otro valor,
no necesariamente le dice qué debe hacer en algunas situaciones complejas. Así Sí, es. como hemos dicho, hay muchos dilemas complejos. Yo puedo ser honesto, pero habrá ocasiones en donde no sé qué es lo honesto. Así es. Entonces, igual, me deja con vacíos. Porque incluso me deja con el vacío tan grande y quién me dice cuáles son las virtudes que debo cultivar como ser humano. Sigue habiendo ahí como un vacío, una falta, ¿no? En cualquiera de las tres, sigue habiendo como que algo me falta. A la final, ¿quién me va a determinar? Por más que se den muchas explicaciones, siempre sigue la pregunta, pero ¿quién determina en realidad qué es una virtud? O en la segunda, ¿qué es un deber? O en lo primero, ¿qué es el bien mayor? ¿Sí? Siempre es como que falta algo, ¿no? Y aquí es donde precisamente en la fe cristiana sí tenemos una fuente eh, objetiva de moralidad que nos ayuda a determinar esas preguntas que nos quedan aquí, ¿no? Pero solo nos sirve esto para pensar que si tuviéramos una ética sin Dios, a la final los sistemas de ética terminan siendo muy inestables, porque Así se es. puede llegar a justificar como ético a la final cualquier cosa, y nosotros lo vemos en nuestro día a día, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Así A es. la final se pueden dar muchos argumentos para justificar cualquier cosa como ética. Cosas que años atrás, décadas atrás, no hubieran sido impensables, hoy son justificadas como normales o como éticas. Sabemos nosotros los temas que más se hablan hoy como aborto, eutanasia, ideología de género y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque no hay un fundamento de ética en realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de ideología de género, se puede estar hablando de lo primero, ¿no? De la ética de las De las consecuencias, o el consecuencias. utilitarismo, ¿no? Eh, o, o igual tiene que ver con utilitarismo, por ejemplo, temas como el aborto, cuando alguien está pensando, pero ¿qué va a pasar con la niña que fue violada, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces está pensando en el sufrimiento de la niña, en todas las consecuencias, consecuencias, y con base en las consecuencias se decide si una acción es moral o inmoral. Entonces, vemos que son sistemas que al final fallan, porque son relativos. Se puede llegar a justificar como ético cualquier cosa, ¿no? Entonces, bien, hasta ahí, como esta introducción general de lo que es la ética y cómo se ha tratado de hacer un sistema de ética. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, me pueden hacer con confianza, ¿no? Si hay una pregunta, pastor, de nuestra hermana Marcela Villegas. Ella está Allá. preguntando en el chat. Mire, a ver, no sé si usted alcanza a leer. Sí, sí, ya lo voy a leer, ¿no? Dice, quisiera poner eso en práctica. Tengo un inconveniente con unas personas que no son cristianos y compraron un terreno donde tengo una casa de oración y me han cercado todo el alrededor de la iglesia y no tengo acceso a entrar. ¿Qué debo hacer? Eh, de lo que yo entiendo aquí, pues es un tema legal y lo que hay que hacer es recurrir a las autoridades en este caso, ¿no? No sé cuál sería en sí el conflicto ético en este caso, ¿no? Como para preguntarnos qué debo hacer. Bueno, mi estimado pastor, mire, esto es algo de herederos, mi mamá y sus hermanos. Son 5 hermanos, en la cual mi tío, uno de los herederos, vendió una parte de tierra donde me compromete la iglesia. Y bueno, no he actuado todavía con partes legales, he estado esperando en Dios y bueno, hoy me quise conectar aquí con ustedes para ver, porque igual usted sabe que humanamente, o sea, a mí me duele porque no tengo acceso a entrar, no tengo acceso a poder hacer ninguna actividad. Mi tío vendió a otras personas que no son familia y esta persona, los nuevos dueños, me cercaron toda la iglesia, no me dan acceso y no quieren llegar a un, como le digo, arreglo. Claro, entiendo el tema. El dilema sería, mi hermana, si es que el recurrir a la ley sería como hacerles daño a estas personas. Yo pensaría, bueno, voy a
a pensarlo un poco más, ¿no? Pero en este caso, el ir a la ley sería solamente como hacer valer sus derechos, porque son Derecho. derechos legales. Entonces, no es hacer daño a la otra persona, no es ni desquitarse, ni hacer mal, ni nada, sino simplemente reclamar un Un derecho derecho. personal. Entonces, en este caso, no creo que haya ningún conflicto ético. Más bien hay que pensar que Dios incluso dejó las leyes y las autoridades Amén. precisamente para eso, ¿no? En Romanos 13, Pablo dice que están precisamente para vigilar que se haga lo bueno y para Amén. prevenir que no se haga lo malo. Entonces, las autoridades y las leyes están ahí para eso y nosotros como cristianos tenemos que también hacer uso de eso, ¿no? Entonces, Sí, o sea, lo que pasa es que hace unos días hubo un inconveniente. Yo no estoy en ese lugar. Eso es parte de Provincia Bolívar, está cerca casi por donde usted está, en Caluma. Y bueno, está mi hermana, que mi hermana está apartada de Dios. Entonces casi hubo ahí hasta machetiza. Y bueno, pues yo o sea, me asusté porque yo digo, Padre, nosotros somos los dueños. Somos los herederos después de mi mamá, porque mi mamá ya murió. Pero esta gente viene arbitrariamente a armar problemas en algo que no es de ellos ni que nunca han tenido ningún derecho ahí. Mi papá tiene más o menos casi 80 años de posesionado en ese lugar, sino que por el error de mi tío de no llegar a un acuerdo con nosotros, y yo creo que por la ambición del dinero, pues él vendió a otras personas, entonces dejándonos el problema a nosotros. ujú. Y esto se está queriendo salir ya del contexto, entonces yo le dije a mi hermana, tomemos vías legales, pero le estoy orando a Dios para que sea un pastor que me ayude en eso, que sea abogado, no sé. ¿Qué me aconseja? O sea, yo creo que si es que hubiera alguien cristiano sería ideal, pero no creo que sea indispensable, ¿no? Porque leyes son leyes. Tanto para cristianos como para no cristianos, las leyes están ahí y hay que hacerlas respetar. Entonces, no creo que sea indispensable, ¿no? Eh, y claro, ahí se tendría que analizar todo el tema legal. Pero como digo, para el caso aquí de la exposición que estamos teniendo, más que un conflicto de ética, pues es más un tema legal que hay que resolverlo de esa Ok, manera, ¿no? Bien, gracias. entonces, ya mi hermano. Entonces, como les decía, en el cristianismo en la fe cristiana tenemos un fundamento diferente, ¿no? Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿qué hace a la ética cristiana diferente? Como vimos en los sistemas anteriores, sistemas humanos, aunque son útiles, se basan en el razonamiento del ser humano, se basan en las consecuencias, se basan en lo que ciertas personas piensen que es el deber, por ejemplo, o qué es la virtud. Pero la ética cristiana es distinta porque su punto de partida ya no es lo que el ser humano crea o lo que el ser humano piense, sino lo que Dios ha enseñado como bueno o malo. Entonces, la gran diferencia no está en que no pensamos en el qué tenemos que hacer, sino estamos pensando en quién dictamina lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, la ética cristiana no nace de un cálculo solamente de resultados, de cuáles son las consecuencias de mis acciones. La ética cristiana tampoco es solamente un sistema de deberes, de hacer esto, hacer esto, hacer esto. Tal vez en el Antiguo Testamento un poquito sí, pero hoy es más que solamente una serie de leyes. Y también es más que solamente un cambio de carácter, ¿no? O sea, como vemos, la ética cristiana tiene un poco de las tres cosas, pero en su conjunto es mucho más porque parte de Dios, ¿sí? De cómo Dios ha revelado lo que sería lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, la ética cristiana es como una brújula que no falla en ese sentido. Como vemos, todos estos sistemas de ética humanos, en algún momento de la historia pueden estar apuntando a una cosa, como una brújula que apunta a un lado, después apunta a otro lado, o sea, una mala brújula, porque lo que era ético en un momento ya no es ético en otro momento y así sucesivamente. Mm. Pero la ética cristiana, en cambio, tendría una brújula moral que no falla, ¿no? Siempre estará apuntando y en especial apuntando a la persona de Jesús. Porque si como cristianos, precisamente la pregunta que decía al inicio, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Es Mm. porque precisamente para nosotros esa es la referencia. Así Más es. allá de un montón de reglas, la referencia es una persona, Mm. es Jesús, ¿no? Entonces, si pensamos en los tres sistemas de ética que les había mencionado,
Como cristianos sí nos importan las consecuencias, porque queremos que nuestras acciones traigan bienestar, queremos que nuestras acciones traigan consecuencias que den gloria a Dios. Entonces sí nos importan las consecuencias, pero no lo es todo. También creemos en deberes. Creemos que sí hay deberes absolutos, morales, como los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Porque provienen de un Dios que es santo y no cambia. Entonces sí hay también deberes, pero como dije, no es todo. Y nos enfocamos en la virtud, claro que nos enfocamos en la virtud. A la final, la Biblia dice que lo que Dios hace es precisamente cambiar nuestro carácter y con base en eso producir un fruto de parecernos más a Jesús. Entonces es un poco de las tres cosas, pero con un fundamento inamovible, que no cambia, ¿no? De quién es Dios. Entonces, si pensamos un poco en cómo resumir los principios éticos de la Biblia, tenemos precisamente lo que Jesús hizo en algún punto, ¿no? Le preguntaron, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, ¿no? O Señor, ¿cómo resumes la ley? ¿Cómo la interpretas, ¿no? Jesús dice en Mateo 22, 37 al 40, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y dice, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Entonces, ahí tenemos ya un fundamento objetivo que nos va a ser para nosotros una guía de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Como aquí hay una frase conocida de San Agustín. San Agustín decía, pues ama y haz lo que quieras. Cuando te estás preguntando qué hacer, Sí. Agustín decía, ama y haz lo que quieras, entendiendo el amor como Dios lo muestra también, ¿no? Pero ama, o sea, si tus acciones, si tu motivación, si todo es el amor, haz lo que quieras, ¿no? Porque al final eso es lo que dice la Biblia. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya tenemos ahí un fundamento diferente para la ética cristiana. Y si queremos expandir un poco más, ¿cuál sería ese marco de referencia, ¿no? De cómo tomar decisiones sabias ya en nuestro día a día? Como decía, el fundamento es el amor a Dios y al prójimo, pero habrá momentos en nuestra vida donde las situaciones son más complejas que eso, ¿no? Y cómo decidimos sobre temas que la Biblia no menciona directamente, como temas que de pronto no tenían que ver en el tiempo de la Biblia, como el uso de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabemos qué hacer, qué no hacer en redes sociales si la Biblia no habla de redes sociales? Como temas de actualidad como la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo tomamos decisiones en cuanto al uso de la inteligencia artificial si no hay un versículo bíblico que me diga qué hacer, ¿no? O dilemas en la práctica que nosotros vivimos nuestro día a día, cuando tenemos que tomar una decisión en el trabajo, etcétera. Entonces, hay muchos dilemas éticos en donde necesitamos un marco un poco más amplio, no solamente de amor a Dios y amor al prójimo, pero cómo se traduce eso a la práctica. Es lo que podemos nosotros aquí usar 4 fuentes principales de sabiduría que Dios nos ha dado para guiarnos, ¿no? Podemos imaginarnos a estas 4 fuentes como cuatro patas de una mesa que sostienen nuestras decisiones éticas, ¿no? Lo primero es la Biblia, obviamente, ¿no? La Escritura como nuestra autoridad principal. Estamos claros como cristianos, evangélicos, protestantes, que es la principal autoridad, ¿no? Es la única autoridad infalible, incluso la Biblia, y es nuestra fuente de autoridad. Entonces, eso deberíamos todos estar claros. Tengo que tomar decisiones, ya, primero la Biblia. Estando también claros que no se trata de tomar textos para sacarlos de contexto, ¿no? Y decir, debo hacer esto porque eso dice este versículo bíblico, ¿no? Hay un ejemplo que alguna vez ponía un pastor que decía, no recuerdo el texto exacto, pero decía, una vez yo le dije a Dios, Señor, ¿qué debo hacer en esta situación? Y dice, y pasé las páginas de la Biblia así al azar y puse el dedo donde caiga y cayó en aquel texto donde decía, y Judas fue y se ahorcó.
¿no? Y dice, no ha de ser, no tengo que hacer esto. Señor, eso no es la respuesta, ¿no? Entonces dice, voy a darle otra oportunidad. Y cogió, pasó otra vez las páginas de la Biblia, hacía al azar, y puso el dedo y cayó en un texto que decía, ahora ve y haz tú lo mismo. Entonces decía, esa es una evidencia de por qué no debemos usar ese modo de ver las escrituras, ¿no? Como una serie solamente de textos fuera de su contexto, y eso no podemos hacer. Entonces, cuando hablamos de la Biblia como nuestra autoridad, nos estamos refiriendo a la Biblia en su totalidad, en conocerla en su totalidad, no solo textos aislados. Buscar en la Biblia los grandes principios. Es decir, ¿qué enseña la Biblia en general sobre la justicia, sobre lo que es justo, sobre la misericordia, sobre la verdad? Es decir, en general conocer qué dice la Biblia sobre la sexualidad, qué enseña la Biblia sobre el dinero, sobre el poder, ¿no? Entonces, entender la Biblia en general en sus principios, qué es lo que enseña, ¿no? Mirar todo el relato y no quedarnos en textos aislados. Ahí, entonces, más que buscar un texto específico que nos diga qué tenemos que hacer, más bien podemos estar pensando en principios generales que enseña la Biblia, no tanto en versículos específicos, sino principios generales. Esa sería la idea, ¿no? Con respecto a este primer fundamento, que obviamente es la escritura. Pero claro, habrá momentos que aunque veamos los principios bíblicos, aunque veamos todos los versículos, aunque veamos todo lo que la Biblia enseña, seguimos pensando, bueno, pero específicamente para esta decisión no tengo una respuesta. ¿A dónde más puedo recurrir? Y aquí tenemos también la otra fuente de autoridad, cierta autoridad, que es la tradición, ¿no? Tenemos que entender que no somos los primeros cristianos en la historia, ¿no? El cristianismo existe ya desde hace más de 2000 años, y existen creyentes que también han sido guiados por el Espíritu Santo. Y ya hay muchas preguntas que tal vez nosotros pensamos que son actuales, pero que se han repetido también a lo largo de la historia. Temas como la identidad de género, por ejemplo, que es tan actual, pero sabemos que desde el principio los cristianos han escrito y han pensado sobre temas de sexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay temas que, aunque las inquietudes sean actuales, se repiten a lo largo de la historia. Y es bueno preguntarse también qué ha enseñado la Iglesia a lo largo de la historia sobre tal tema, ¿sí? No podemos ignorar la sabiduría que se ha acumulado también de nuestros hermanos y hermanas a lo largo de la historia. Obviamente estamos hablando de la tradición desde un punto de vista protestante, cristiano evangélico, no desde el punto de vista católico, en donde la tradición tendría una igual o superior incluso autoridad a las escrituras, ¿no? O también se consideraría cierta tradición infalible. Eso no consideramos nosotros, no pensamos que sea infalible, pero sí nos aporta mucho el conocer qué es lo que los cristianos han pensado sobre un tema a lo largo de la historia. Entonces, eso podemos valorar. ¿Qué decía San Agustín sobre tal tema? ¿Qué decía Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley? ¿Qué enseñaban sobre estos temas? Es importante, aunque no sean infalibles, pero nos aporta sabiduría, ¿no? Entonces, es como un segundo fundamento aquí, que es la tradición. Y claro, habría un tercer fundamento que es la razón también. Y esto es importante porque hasta nuestra mente también fue dada por Dios. Dios nos creó a nosotros como seres racionales, ¿sí? Y la fe no es enemiga de la razón. A veces la fe más bien ilumina nuestra razón, ¿sí? Nos ayuda a ver las cosas como Dios las ve, pero no elimina nuestra razón. A veces se puede entender mal y pensar que ser un hombre de fe es un hombre que apaga la razón. No es así. Ser un hombre de fe es un hombre que cree que Dios está iluminando su razón, está ayudando a ver mejor las cosas, ¿no? Entonces nosotros también podemos, en una determinada decisión, que no encontramos una respuesta en la escritura, no encontramos una respuesta en la tradición, ok, pero entonces pensemos la decisión racionalmente, ¿no es cierto? Pensemos cuáles son las consecuencias lógicas de mis posibles acciones. Pensemos a quién va a afectar esta decisión. ¿Voy a hacer daño a alguien con esta decisión? Voy no sé, lógicamente, pensar qué es lo que conviene más
lo que me conviene más en tal decisión. Entonces, la razón también es importante. Aquí es importante investigar, estudiar sobre las decisiones que tenemos que tomar, entender el contexto de las situaciones que vivimos, pero usar también nuestra mente es algo que Dios espera. Por algo Dios nos dio la razón también, ¿no? Por medio de nuestra razón, nosotros podemos incluso pensar si tal vez estamos descuidando algún principio bíblico. ¿Será que hay un principio bíblico que no lo estoy pasando por alto? Y por medio de razón, de mi razón, yo lo investigo, lo analizo. Entonces la razón está ahí, ¿no? Para resolver situaciones complejas en algunos momentos. Y claro, también habría una cuarta fuente de autoridad en este caso, que sería la experiencia. La experiencia en varios ámbitos, ¿no? Experiencia como experiencia personal, lo que uno ha aprendido, tendría que ver con la razón también, pero también experiencia de cómo experimentamos la guía del Espíritu Santo, de manera subjetiva incluso, ¿no? Tanto en lo personal como en lo comunitario. Y aquí sí mucho ojo, ¿no? En ocasiones se dice, si algo te da paz, es de Dios, ¿no? Si esta decisión te da paz, es una decisión de Dios. Ok, yo diría sí, pero si es que ya he pasado por los otros filtros, ¿no? El filtro de la escritura, el filtro de la tradición, el filtro de la razón, y ahí sí me quedaría un poco con mi experiencia subjetiva también. Porque aquí sí hay que ser muy cuidadosos. Porque a la final nuestras emociones no necesariamente están del todo guiadas por Dios a veces, ¿no? A veces nuestras emociones están guiadas por lo que a nosotros nos da más placer, lo que nosotros quisiéramos. Por eso la Biblia mismo dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿no? Entonces, sí creo que sea importante que una decisión nos dé paz, pero no creo que sea lo único ni lo más importante. Ahí está la idea. Entonces, sí creo que la experiencia, el entender que esta decisión me da paz, está bien. Pero si es que también ya lo he pasado por los otros filtros. Entonces ahí la experiencia también sería como un complemento, ¿no? De lo que yo estoy sintiendo sobre esta emoción. Como un complemento de todo lo demás. Tanto personal, pero también comunitario, en la iglesia, en un grupo, cuando estamos tomando decisiones, qué es lo que todos sienten o piensan sobre una situación dada. Dios actúa, el Espíritu Santo también actúa en esto, en una experiencia en comunidad, ¿no? Entonces, con eso tenemos 4, como digo, fuentes de autoridad, un marco teórico, por decirlo así, en el que nosotros podemos fundamentar nuestras decisiones éticas. Hasta aquí, sobre este fundamento de la ética cristiana. ¿Qué piensan mis queridas hermanas? No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta sobre este tema. Excelente, excelente, pastor. Chévere, chévere. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Háganla, por favor. A mí me gustó mucho esa última parte, pastor, en cuanto a lo que dice usted de la experiencia, ¿verdad? Porque, como bien decía mi hermana Martica, igual engañoso es el corazón. De hecho, ¿verdad? Ahí usted se puede dar cuenta de que mientras no pasemos por los otros filtros, como dice usted, nosotros podemos sentir que está todo bien, o sea, que está todo ok. Sin embargo, después tenemos la consecuencia de no haber sido de alguna manera más juicioso, ¿verdad? Entonces, esa parte la encontré, de verdad que voy a tener que usar con mayor estrategia. Es importante pensar en eso, sí, porque hay decisiones en la vida que son decisiones correctas, pero que no necesariamente nos hacen sentir bien. Claro. Porque a veces incluso nos hacen sentir mal, porque tal vez están en contra de lo que nosotros queremos en verdad. Y cuando hay ese conflicto entre lo que yo quiero y lo que yo debo, y tengo que optar por lo que debo, a veces no me voy a sentir tan bien, ¿no? Sí. Entonces ahí confundimos con lo que es la paz de Dios. Pero obviamente voy a sentir paz
si es que estoy entendiendo paz como esa conformidad de hacer la voluntad de Dios, eso me da paz. Pero no necesariamente es una paz como de placer o de bienestar, porque tal vez no estoy bien, porque tal vez tengo que hacer cosas que no quisiera hacer, pero es lo que debo hacer. Y Entonces, claro, por eso emocionalmente es complicado el asunto, ¿no? igual cuando uno dice, el Señor me abrió todas las puertas, uno da esa, ¿verdad? Pero verdaderamente, como bien dice usted, si no filtramos, verdaderamente el Señor abrió todas esas puertas, porque a lo mejor pudieron ser puertas de que esas que uno anhelaba para que fuese como conforme yo lo quería. Pero sin embargo, como vuelvo a reiterar, después nos encontramos atados, ¿verdad? Con la soga al cuello. Entonces, de verdad que hay que ser juiciosos, sí, es una de las cosas que el Señor nos está enseñando en este tiempo. Por lo menos yo estoy tomando, oiga, ¿cómo estoy comiendo? Sí, y el ejemplo que usted da también es real, ¿no? Es que la gente está a veces, o los cristianos estamos a veces Mm, evaluando que si se me facilita hacer algo, es de sí, Dios, es de así Dios. es. Mm, Pero ahí podemos caer que si se me complica algo, entonces ya no es de Dios. Y más bien puede ser todo lo contrario, porque Jesús mismo dijo, ¿no? Estrecha es así la es. puerta, entonces no necesariamente lo fácil es de Dios y lo difícil que se complica ya no es de Dios. Sería como bastante relativo eso, ¿no? Mi hermana Mónica tiene la mano levantada. Sí, pastor, con respecto a eso también, aquí una vez se generalizó como una discusión porque eso decía un pastor. Él decía que mientras todo fuera legal, Dios estaba con lo legal. Y yo le decía, por ejemplo, aquí en Colombia, nosotros no es legalizado el aborto, afortunadamente, pero por ejemplo en otros países sí, yo le decía, si Dios dice en sus mandamientos, no matarás. Entonces quedó confrontado con eso porque él siempre nos decía eso, ¿no? De que si es legal, Dios estaba con lo legal. Muy parecido a lo que dice el pastor. Si eso nos hace sentir en paz, pues ahí está Dios. Mm, así Ujú, es. exacto. Y eso también es un buen principio. No todo lo legal es moralmente bueno. Y ni todo lo legal está de acuerdo a la voluntad de Dios. El ejemplo claro es ese, del tema del aborto, ¿no? O el tema de la ideología de género. O sea, es legal en algunas partes del matrimonio homosexual. Ok, es legal, pero no por ser legal significa que sea moralmente correcto. Sí, es obvio. En el libro de los Hechos, a los apóstoles, las autoridades, las leyes les dijeron que no hablen de Jesucristo resucitado. O sea, les dijeron, váyanse, pero yo no quiero escucharles hablar. Eso decía la ley, no Mm, hablen de eso. ¿Y qué dijeron Pedro y Juan ahí? Pues es necesario obedecer a Dios mm, antes que a los hombres. Entonces, claro, no necesariamente. Por eso es que la ética cristiana tiene otro fundamento. Eh, Existe un sistema de ética secularmente que se conoce como el positivismo moral. El positivismo moral es este, que las leyes se puede dar, o sea, la ética se puede quedar por escrita y eso sería lo bueno y lo malo, lo que está escrito, como las leyes de constitución, la legislación de un país. Pero el positivismo moral también carece de fundamento. Pero ¿cuál es el fundamento en realidad filosófico para decretar que si algo está escrito es bueno o es malo? Pues igual, como digo, en todo sistema de ética hay un vacío que solamente la fe cristiana puede llenar, porque para nosotros es así Dios es. quien puede Mm. determinar lo bueno y lo malo, ¿no? Bien, entonces eso sobre este marco de referencia. Ahora entonces vamos a la aplicación, ¿no? Viviendo la ética en el día a día. Eh, Llevamos todo lo que hablamos, llevamos a la práctica ahora. Mm, Entonces sabemos que en la fe cristiana no es suficiente la pregunta ¿qué debo hacer? Sino también la pregunta ¿en quién me estoy convirtiendo? ¿Qué es lo que yo debo ser como cristiano, como ser humano? ¿Sí? Y aquí la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo no solamente nos guía a tomar decisiones, sino que también nos transforma interiormente. Y el objetivo final de la Biblia es transformar nuestro carácter, moldear nuestro carácter
a que sea igual al carácter de Jesús. De esa manera, incluso nuestros deseos serán los mismos deseos de Jesús. Y si estamos viviendo nosotros en ese proceso de santificación, aún lo que nosotros queremos será lo que es bueno. Pero no porque nace de nosotros, sino porque estamos siendo transformados por Dios en ese sentido, ¿no? Entonces, como puse aquí este texto de Gálatas 5, 22, 23, que es muy conocido, ¿no? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Entonces, cuando estas cualidades o cuando este fruto del Espíritu va creciendo en nosotros, pues las decisiones éticas se van volviendo cada vez más naturales, ¿sí? No hay tanto dilema moral, porque de alguna manera también ya van a ser de nosotros las decisiones que debemos tomar, ¿no? Una persona que está viviendo el fruto del amor, pues va a tratar de en todas sus acciones que se cumpla esto, ¿no? Actuar con amor. Una persona que está desarrollando el fruto de la paciencia, pues sus acciones estarán de acuerdo a esto. O la amabilidad. Una persona que es amable actuará con amabilidad. Entonces, las acciones se traducen también como parte de nuestro carácter, ¿no? Bien. Entonces, lo que somos en este sentido y lo que creemos con respecto al marco de referencia que habíamos hablado, va a determinar directamente cómo nosotros actuamos, ¿sí? Eso va a determinar cómo nosotros actuamos. Tanto lo que creemos, todo lo que hay en nuestra mente, lo que hemos dejado que Dios haga en nosotros, eso determina nuestras acciones, nuestra ética, ¿no? Como un tema de cuestión práctico, ¿no? Podemos pensar en ejemplos, ¿no? Ustedes pueden pensar también en ejemplos sobre esto. Imaginémonos que en nuestro trabajo, tal vez trabajamos en un área de ventas, ¿no? Y nuestro jefe nos pide que ocultemos un pequeño defecto que tenga un producto para poder cerrar una venta importante, ¿no? Tal vez no es ilegal porque no estamos mintiendo, no estamos diciendo que ese producto no tiene ese defecto, simplemente no lo estamos siendo abiertos y diciéndolo, ¿no? Entonces no sería ilegal, pero sabemos que tampoco sería toda la verdad, ¿no? Entonces, y el jefe nos dice que nuestra comisión, lo que vamos a ganar y todo, depende de esto. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues iríamos a la Biblia primero. ¿Qué dice la Biblia sobre la honestidad y sobre la verdad, ¿no? Y claro, hay Proverbios nos habla de que el Señor aborrece los labios mentirosos, las balanzas deshonestas, ¿no? Entonces, el principio de la verdad está claro. Aunque no se esté directamente mintiendo, pero a veces ocultar detalles que van a afectar a la otra persona, pues ya no es honor a la verdad, ¿no? Vamos a la tradición de la iglesia. Bueno, la iglesia siempre ha enseñado que la honestidad es una virtud cristiana fundamental. Es un reflejo del carácter de Dios. Perdón. Nos vamos a la razón. Bueno, voy a la razón. ¿Cuáles son las consecuencias? Tal vez a corto plazo podría ganar dinero, ¿no es cierto? Pero a largo plazo tal vez podría perder la confianza de ese cliente, el cliente no va a volver más. A largo plazo voy a dañar la reputación de la empresa mismo, ¿no? Porque ese cliente va a hablar mal de la empresa. Y lo más importante, que también voy a comprometer mi integridad como cristiano, mi testimonio, ¿no? A largo plazo la conciencia tal vez me moleste y no me deje estar en paz, aunque haya ganado dinero. Entonces uso mi razón también para esto. Y puedo incluso pensar en mi experiencia. Voy a la oración y ¿qué voy a sentir cuando esté orando a Dios en este sentido, ¿no? ¿Voy a sentir paz o voy a sentir angustia, ¿no? Voy a la comunidad. ¿Qué me aconsejaría un hermano maduro en la fe, obviamente, sobre este tema, ¿no?
Entonces, si vamos viendo todos esos filtros, vamos viendo que la decisión cada vez se pone más clara, ¿sí? No es fácil, tal vez nos cueste, tal vez decimos, pero voy a ganar una buena comisión. Y nos cuesta, como decía, ahí el tema de las emociones, ¿no? Tal vez no me siento bien con esa decisión, Así es. pero es claro lo que tengo que hacer. Pero en lo profundo voy a tener paz porque sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos en un caso práctico de cómo tomar decisiones en el día a día, ¿no? No sé si se les ocurre algún otro caso o algo así, ¿no? Eh, bien. Mi hermana Mayeli, ella quiere decir algo. Vamos, mi hermana. Buenas noches, pastor y hermanas. Disculpen por la cámara apagada. Santo Dios. Varón está diciendo tantas cosas que aquí estoy hasta que no sé si podría decirlo, pero me siento tan identificada con tantas cosas que el pastor hasta en este momento, y creo que de verdad el Señor lo está utilizando a usted de una manera, porque yo he estado en oración, en ayuno, porque no sé qué hacer, pero Dios me está dando palabra por medio de usted, pastor. Yo en las reuniones pasadas, yo le comentaba a las hermanas una situación que yo tengo con una hermana. Y yo en todo este tiempo, yo he tratado de apaciguar y, como usted dice, los frutos del Espíritu Santo, paciencia, mansedumbre, todo esto, todo esto, todo esto. Pero las cosas han ido en aumento y mi temor, de verdad, sinceramente, aquí ante Dios, se lo puedo decir. Como le decía a las hermanas, es la primera vez que trabajo para una obra del Señor. Estoy en un departamento que se llama Conservación de Almas en mi iglesia. Y yo no quiero dejar de trabajar para la obra del Señor, porque ha sido mi anhelo de hace muchos años. Pero esta persona con quien estoy trabajando tiene actitudes y tienen, como todo ser humano, porque nadie es perfecto, pero siento yo que debemos de cambiar actitudes para que hagamos las cosas como Dios manda, correctas, en el amor de Cristo para cada uno de nuestros hermanos. Y no he dicho nada, me he mantenido callada, he orado, he ayunado, pero ya yo digo, yo no quiero decirle a mi pastor porque yo decía, pues humanamente decía yo, y si después le dicen algo a la hermana y se pone algo así como que la hermana después ya no me quiere hablar, o de repente dice, bueno, ya yo no voy a trabajar con ella, o sea, cosas así. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Pero si no digo nada, entonces voy a ser partícipe de lo que está pasando. Y me tenía así, como que, ¿qué? ¿Y cómo debo de decir las cosas? Claramente tengo que decirlo con la verdad, porque todo tiene que decirse tal y como ha pasado. Pero estar en esa situación me pone mal, me pone triste, me duele en el corazón, porque estamos en Cristo y no podemos seguir actuando como estábamos en el mundo antes. Siento que esas no son las maneras de que se haya tenido que pasar tantas cosas, y no digo las cosas tal como son por respeto también a lo que estamos pasando con la hermana, pero llega un punto en que yo dije, Señor, yo tengo que decir, porque ya no, ni yo misma aguanto esta situación. Y si pasa y yo, porque estoy tratando y le doy gracias a Dios que me ha dado esa mansedumbre y he tratado, pero imagínese una persona nueva que llegue y si esta hermana sigue con esas actitudes, en vez de traer la alma, lo que vamos a hacer es que se vaya y no queremos eso. Y eso es lo que me ha tenido todos estos días en esta situación. Y ahora escuchándolo, pastor, yo me siento que de verdad, santo Dios, de verdad que sí, yo estoy entendiendo todas estas explicaciones que usted está dando y de verdad
Es así como usted lo está diciendo, que tenemos que tomar decisiones para que esas decisiones también tengan buenas consecuencias de las cosas pues que vengan. Ujú, ujú. Eso era lo que quería comentar. Amén. Gracias, mi hermana, por compartir, ¿no? Este tema. Y sí, lo que podemos ver es que a veces las decisiones más, o sea, el dilema más allá de lo que enseña o no enseña la Biblia, a veces tenemos dilemas emocionales con lo que nosotros quisiéramos o lo que a nosotros nos cuesta, ¿no? Porque hay veces que los mandamientos son un tanto más claros de lo que tenemos que hacer, pero emocionalmente o a veces por nuestras debilidades o nuestras limitaciones o por cualquier otra cosa nos resistimos y los dilemas suelen ser así, ¿no? Por ejemplo, mi hermana, no conozco todos los detalles, ¿no? Más o menos lo que te contó, pero eh, a veces, tal vez algo similar, cuando tenemos un conflicto con otra persona que está actuando mal o que ha actuado mal contra nosotros, de pronto vemos mandamientos bíblicos como el confrontar, ¿no? Jesús dice, por ejemplo, Lucas 17, si mal no me equivoco, si tu hermano peca contra ti, ve con él a solas y hazle ver su falta, ¿no? Eh, y Jesús lo dice así, Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve con él a solas, o sea, lo está poniendo como un mandamiento. Pero a veces nos cuesta cosas Así así, es. la confrontación, ¿no? Y pensamos y nos justificamos y decimos, no, yo ya perdoné en mi corazón, el hermano allá, y yo estoy, porque estoy tranquilo, porque estoy en paz, porque no, pero cuando tengo que confrontar, allá no tengo mucha paz. Así es. Pero bíblicamente vemos qué es lo que Jesús dice que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, precisamente nos sirve algo así similar como para ver este tema de los dilemas éticos que a veces nos enfrentamos, ¿no? Bien, pero gracias, mi hermana, por compartir, ¿no? Y bueno, un poco pensando en desafíos éticos contemporáneos, tal vez como en esta clase, como muy, muy corto para dedicarlo, podríamos dedicar una clase para cada uno de estos dilemas, ¿no? Pero les dejo un poco ahí como el tema abierto para pensar un poquito en estos dilemas que son actuales y que la Biblia sí nos da respuestas. Como decía, la Biblia, la razón, la tradición y la experiencia nos dan respuestas, como el dilema del inicio de la vida, por ejemplo. Actualmente los debates pueden estar mucho sobre dónde inicia la vida, sobre las consecuencias, como decía, el utilitarismo del aborto, cosas así. Y los debates se van por muchas otras cosas. Pero si vamos a la fuente, al fundamento de todo, pues tenemos textos muy claros de que un ser humano es un ser humano desde antes de la concepción. Hay varios textos donde Dios se refiere a las personas desde antes de la concepción mismo, ¿no? Entonces, la Biblia es clara sobre este tema. Y todos los textos entonces que se apliquen a no matar, nosotros sabemos que también se aplican a las personas que no han nacido todavía. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí algunas perspectivas bíblicas. O el tema de la búsqueda de la dignidad en el fin de la vida, lo puse así. Me estoy refiriendo al tema de la eutanasia. Actualmente está muy de moda esto. Hay personas que se les ha aprobado la eutanasia solamente por haber sido diagnosticados con depresión persistente. Así es. Y si cada vez se sigue aprobando así, pues será simplemente una decisión de las personas. Ya no quiero vivir y el Estado tiene que pagarme la eutanasia. Entonces, vemos ahí esto tan contrario a principios bíblicos como que Dios es el dueño, el autor de la vida, solo Dios puede quitar la vida. Eh, con estas decisiones, más bien como que se trata de evitar los problemas que traen los cuidados paliativos, por ejemplo. Mm. Porque de pronto pueden estar esas decisiones motivadas de que más le cuesta al Estado los cuidados paliativos de una persona con cáncer terminal a la eutanasia. Entonces, más se va al utilitarismo nuevamente, la ética del utilitarismo, más que la ética del amor en este caso, del cuidado, de la compasión a la persona que está sufriendo, ¿no? Entonces vemos ahí cómo esos dilemas
éticos se solucionan con principios fundamentales, objetivos de la palabra de Dios. Y lo tercero es el amor y la identidad, refiriéndome a la identidad en cuanto a la identidad de género también. Y ahí ni para qué decir tantos textos bíblicos que hablan del propósito de Dios al haber creado hombre y mujer, ¿no? Pero que hoy igual son obviados por la utilidad, incluso hay mucho un sistema de ética actual que es la ética del placer. Es muy similar a la ética de los epicúreos del primer siglo, la ética hedonista, por ejemplo, en donde para el hedonismo lo que define qué es bueno o qué es malo es el placer o la felicidad, por ejemplo, ¿no? Para el hedonismo, algo es bueno si da felicidad, algo es malo si quita felicidad. Y uno ve eso como una filosofía antigua de los antiguos epicúreos, pero a la final la ética en contemporánea termina siendo así, ¿no? Si algo me da placer, si algo me da bienestar, si algo me hace feliz, entre comillas, pues está bien, es ético, es moral. ¿Y quiénes son los demás para decir que no? ¿No? Por ejemplo, el tema del aborto, igual se fundamenta mucho en la felicidad, subjetivamente hablando. Si el bebé que viene no va a ser feliz, si va a sufrir, si va a enfrentar problemas, entonces mejor lo quitamos y quitemos la vida antes de que nazca, ¿no? Porque viene con algún defecto físico o porque la mamá no va a poder cuidarle y etcétera. Entonces, con el pretexto del sufrimiento, mejor se toma ese tipo de decisiones. Y no se ve que en la fe cristiana el evitar el sufrimiento no necesariamente es un valor. En la vida hay sufrimientos que hay que atravesarlos y hay que enfrentarlos. Y en eso está precisamente la virtud, no en evitar todo tipo de sufrimiento, sino más bien en saber cómo atravesarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí están estos ejemplos contemporáneos. Y eso, ¿no? Para concluir, todo está en cómo pensamos y qué creemos. Está ahí el texto de Filipenses 4:8, que dice, por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es respetable, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es digno de admiración. En fin, piensen en todo lo que es excelente o merezca elogio. Esa sería la conclusión de esta pequeñísima introducción a la ética cristiana, ¿no? Me preguntan en el chat si es que puedo compartir el PDF. Sí. Yo puedo enviarles, le envío al WhatsApp de mi hermana Jennifer y les puede compartir el PDF de esta clase. Pastor, Y también tenemos la ética feminista del placer. Ahí, ¿verdad? Que está proponiendo en este caso, una revolución cultural de la vida. Tremendo. claro, con todo este tema del amor y la identidad, surgen Sí. todos estos sistemas, ¿no? De ética feminista y tanta cosa. Sí, es muy complejo nuestros sistemas de ética actuales, ¿no? Así es. Entonces, de eso, mis queridas hermanas, eso les comparto en esta. Amén, pastor. Claro. Muchísimas gracias por esta enseñanza. La verdad que profunda, muy necesaria, y dentro de mis notas puedo decir que vivimos en una época en la que el mundo está redefiniendo lo bueno y lo malo. Y a su manera, ¿verdad? A la manera del mundo. Pero nosotras como hijas de Dios estamos, ¿no? Llamadas a vivir conforme al carácter santo, como decía el pastor, conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos es necesario, y damos muchas gracias primeramente a Dios y al profesor que tuvo esta disposición, esta enseñanza, para que podamos ver a la luz de las Escrituras todo este testimonio, y que debemos ser fiel a un Dios santo, a un Dios puro. Amén. Y si si nos permite el pastor, podemos abrir un espacio de preguntas y respuestas.
Sí, sí, Bien, claro, entonces, claro, claro. sí, gracias, pastor. Entonces, hermanos, pueden levantar sus manitas y entonces para que puedan realizar sus preguntas. Todo muy claro, muy entendible. Qué bueno. Los profesores siempre sufrimos de eso, cuando no hay preguntas, o todo estuvo muy claro o tal vez no me entendieron nada, ¿no? Siempre estamos en ese dilema. No, sí, yo sí entendí. Bueno, yo Qué El, bueno, tengo qué una bueno. pregunta, pastor, ahorita con lo que está sucediendo, sobre todo en las redes sociales. Sobre todo a la luz, sí, como dice el pastor, ¿no? Me encantó esos filtros. Esos filtros va a ser una herramienta muy eficaz para podernos mantener ese equilibrio. Y a la luz de Mateo 5:39, del llamado a la mansedumbre cristiana, ¿cómo, pastor, debemos actuar éticamente cuando surge un conflicto entre hermanos en plataformas públicas, por ejemplo, como YouTube, donde se responde un video con otro? Y la situación se convierte en una guerra interminable, pastor. ¿Qué principios bíblicos? Ayúdenos. se fue ¿Qué principios Pancho, se bíblicos? fue Pancho. Y algo así. Sí. Ahí me ponen en compromisos porque tengo que referirme a tantos amigos que conozco, Vamos, conocidos Wilson, en redes vamos, sociales. Wilson. No Yo, decimos nada, sí, hermano. yo tengo mi punto de vista al respecto y lo he dicho en algunos videos. Creo que, si bien es cierto, es otro tiempo, es otro contexto, son redes sociales, medios públicos, medios de información, pero creo que no necesariamente debería haber una diferencia en cómo yo me relaciono en redes sociales a cómo la Biblia me pide que me relacione frente a frente con los demás. Entonces, ahí están mis críticas. Y sí soy bastante crítico en esto con mis queridos hermanos. Les aprecio mucho tantos hermanos que están haciendo su trabajo en redes sociales, pero sí he sido un poquito crítico en eso, de que a veces decimos cosas como irrespetuosas, burlas, bueno, temas así, ofensas, insultos, que probablemente no lo diríamos con una persona que estamos hablando frente a frente, ¿no? Pero a veces, y no solamente los hermanos que están haciendo los videos públicamente, sino los cristianos común y corriente que estamos comentando los videos en los comentarios, en todo eso, también estamos a veces ofendiendo, Así es. insultando, burlándonos, refiriéndonos de manera perspectiva a otras personas, independientemente de si compartan o no compartan nuestra misma fe, pues son personas creadas a imagen y semejanza de Dios, a quienes Dios nos pide amar. Dios no nos pide amar solamente a aquellos de nuestra religión, de nuestra denominación, de nuestro credo. Dios nos pide amar a todos. Y el amor incluye respeto. Entonces, yo en lo personal no veo por qué debería ser diferente o podría ser diferente en nuestros tratos en redes sociales. Eh, por eso es que yo en lo personal trato de ser muy, muy respetuoso en este tema, ¿no? Pero es un punto de vista muy personal y también respeto a todos los hermanos que están haciendo su trabajo en redes sociales, ¿no? Pastor Hugo, lo que pasa es que cuando estamos ahí frente a todas estas cosas, usted, como dice aquí el buen chileno, usted comienza, ¿verdad?, en colores. Le empiezan a subir todos los colores, o sea, en el sentido de que usted quiere de alguna manera, ¿verdad?, afianzar, en este caso, lo que está diciendo la persona. Lástima es que nosotros actuamos de una mala manera y la verdad, como bien dice usted, siendo cristiano y que tengamos que escribir, por ejemplo, a mí me ha pasado, la verdad que sí. Yo soy sincera y mis hermanas ya me conocen como más o menos soy. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que de verdad es una cosa tremenda y vamos escribiendo y después es cuando viene ese remordimiento o de alguna manera también arrepentimiento de decir por qué lo hice. Mejor debería haberme quedado que allá, así al final, ¿qué saco yo con darle la razón a mi hermano cuando yo sé que el Señor los conoce? Y esto de estar, ¿verdad?, frente
a tanta gente mirando y usted está viendo cómo uno dice uno, otro dice otra cosa, y así usted comienza de verdad bueno, ahí usted se da cuenta de que el enemigo está echándole como se dice en este caso la pólvora para que usted encienda con agua, porque de verdad que nosotros encendemos con agua, no hay otra manera de decirlo. Sí, A mí sí, me sí. pasa, por eso lo digo, Ujú. pero ahora trato de estar ahí nomás en silencio, mirando, y otras veces pues digo, mejor no, ¿para qué? Mejor no me edifica en algo, no me edifica, o sea, la verdad que sí. Y es mejor escuchar, ¿verdad? Algo que verdaderamente traiga edificación para nuestra vida, a pesar de que yo, claro, yo tengo mis conceptos y todo eso, a lo mejor no voy a estar de acuerdo con usted en algunas cosas, claramente, pero prefiero escuchar algo armonioso, algo que usted sabe que va a ser de bendición para nuestra vida y eso es mucho mejor a estar que, como que de verdad que usted dan ganas de meterse ahí a la pantalla y empezar a puñete. Sí, sí me ha pasado. Y es que sucede algo ahí, mi hermana Jennifer, y es que cuando nosotros estamos frente a una pantalla, incluso se puede comprobar eso, que la empatía no es la misma. Sí. Perdemos empatía. Entonces, es muy diferente nuestra experiencia cuando estamos frente a una persona. De una u otra forma, Mm, perdón, algo de empatía hay. Perdón. así Cuando es. estamos frente a la computadora, se pierde ese filtro de la empatía. Y es más fácil dejar sacar todo lo que tenemos, que no lo Sí. haríamos frente a frente, porque el estar frente a la pantalla es diferente, ¿no? Mm. Se pierde eso también un poco. Ujú. Así que no copien eso, mi hermana, por favor. No lo hagan. Mi hermana se ríe, no. Pastor, bueno, Yo Eso. hace poco, ah, eso es una de las hace, cosas que dijo la hermana Jenny, es lo que yo estoy pasando. Eh, la hermana con quien yo trabajo, ella personalmente empieza a, ¿cómo le explico? Decir cosas a los hermanos y yo soy una de las personas que si yo veo algo, que le dicen a alguien algo que no está bien, que se están pasando del respeto, eso me llega a sentir mal. Y yo, oye, así no, no sé si me explico. En una ocasión tenemos un hermano que él habla mucho aquí en Panamá está pasando muchas cosas de la política, ¿verdad? De muchas cosas que se están enfrentando y muchas empresas han cerrado. Estamos en este momento bien fuerte aquí en la ciudad de Panamá, ¿no? Con todo este tema. Y el hermano siempre que pueda da su opinión. Y si le Ujú. respeto, porque estamos en ese tema y todo en el país estamos con esa misma noticia, ¿verdad? Entonces, ay no, pero usted va a orar, pero no esté hablando de política, por favor. Pero así de esa manera yo, no, o sea, no lo pongas a él a hacer la oración porque si no termina hablando de política. Oye, no te demores orando porque si no termina, o sea, todo es así, como que directo a las cosas. Y yo le hablé, yo, hermana, así no, mire, está mal que usted haga esto. Es que yo soy muy directa en las cosas y yo soy así. Yo hablo así, claro, y a veces no le gusta a las personas, pero bueno, pues, así soy. Y yo le digo, no, así éramos antes. Nueva Ujú. criatura somos en Cristo ahora. Mm. Y después entonces ha venido con que ella le ha dolido mucho que yo le diga eso, que no sé qué, pero me dio, y han sumado otras cosas, y otras cosas, y otras cosas, que exacto, como dice la hermana, ya se pasa del respeto, y es una persona bien adulta. Estamos hablando de una persona de 70 años. Y siento yo que por el hecho de que ella sea adulta, ella se siente que ella siempre tiene la razón. Y le digo yo, no es así. Yo no soy perfecta, perfecto solo Dios, pero hay cosas que nosotros debemos de saber decirlas, hablar siempre de una manera que dañemos el corazón de las demás personas. Pero ella lo ve como que yo estoy, no, lo que pasa es que tú ves todo lo malo mío y no es así. Es como usted acaba de decir, yo hablé con ella en privado esto. Pero
sigue pasando más cosas, han pasado más tiempo, siguen sumando, y la que se siente más herida entonces ahora soy yo, porque me siento atada y yo digo, ¿qué hago? No es que yo tenga algo en contra de ella ni me sienta que yo soy perfecta, no, no es eso, sino que veo sus actitudes y me pongo a pensar cómo va a hacer ese trato más allá de los, o sea, si a mí me lo hace y me lo dice de esa manera, imagínese usted cuando esté con una persona nueva que está llegando a los pies de Cristo. Claro. Entonces, esas son las cosas que yo ya pedí una reunión con mi pastor porque yo siento que yo tengo que decirlo, pero no quiero hacerla sentir mal tampoco a ella, y eso es lo que me tenía y me tiene todavía, porque no es ¿cómo le explico? No quiero, como dice aquí en Panamá, el buen panameño, quiero dejarla mal. Pero ¿cómo se hace con esto? No puedo dejar de ver que no está pasando nada cuando sí lo está pasando, porque siento que voy a ser partícipe de esa situación y me voy a sentir mucho más peor. Voy a sentir peor, porque entonces, ¿por qué usted no dijo que estaba pasando esto? Entonces vamos a orar, le decía al grupo de las otras, vamos a orar por la hermana, vamos a hacer esto, vamos a ver que Dios nos ayude en esto, porque necesitamos unidad y no división. Pero, pero ha sido unas cosas, entonces tuvimos ese cruce de palabras cuando yo le dije, hermana, eso era antes, que nosotros teníamos que comportarnos así, de que yo soy clara, yo soy directa y yo hablo así, eso no, me parece que eso está mal. Después que se habló eso, ella dice, bueno, pues disculpe, no sé qué, vamos a orar, no ha pasado nada. Y el sábado nada más, vuelvo de nuevo, me lo recortó, como si estuviera pasando en el momento. Y yo dije, hermana, usted nunca entonces sacó eso de su corazón. No, Claro, la oración claro. que hicimos entonces, porque yo ni me recordaba de las cosas. De verdad, no, yo soy una persona de que yo le puedo dar la oportunidad a otro hermano que está llegando o que está aprendiendo a cómo orar y todo esto, y yo le doy una oportunidad a una hermana, porque teníamos un ayuno, y le doy o hermana, ore por el país, porque el país estamos pasando muchas cosas, vamos a hacer una oración. Cada hermano tenía un papelito y tenía que orar por algo. Y escogí, ella me dio los papelitos y yo dije, ¿a quién le doy los papelitos? Miré así para todos lados y veo a los hermanos, veo a esta hermana y le digo, hermana, ¿nos puede apoyar en la oración? Vamos a orar, mire, por el país. Ay, a mí me da pena, hermana, pero yo lo voy a hacer. Yo, gloria a Dios, todo sea para el Señor. Usted déjese guiar y usted verá que va a ser. Porque yo pasé por ahí, a mí me da mucha pena. Aquí tengo la cámara prendida y yo estoy con nervios porque me da pena. Imagínense delante de un micrófono con los hermanos, ¿verdad? Pero yo creo que todos pasamos por eso. Pero cuando se trata para Dios, nosotros tenemos que hacerlo de una manera que le agrade al Señor primeramente. Y la hermana se atrevió al final y ella se quedó contenta. Usted viera, ay, hermana, gracias por la oportunidad y me sentí tan bien. Lo hice bien. Yo, claro que sí, gloria a Dios. La gloria y la honra sea para el Señor. Y al final la hermana con quien le estoy diciendo me dice, las oraciones así no sirven, porque esa hermana oró poquito. Y yo me quedé, yo no entendí, yo me quedé así, yo no entiendo. No, o sea, no estoy entendiendo todas las oraciones que vienen del corazón, el Señor las escucha. ¿Y por qué no darle la oportunidad a las personas que están llegando nuevos? Porque así como nosotros aprendimos, también van a aprender los demás. Y qué bueno es darle la oportunidad a los demás. No siempre tienen que ser los Sí. mismos. Sí, a veces cuando las personas tienen ya su edad, ¿no? Siempre hay como ciertos patrones, ciertas estructuras. Mm. Por ejemplo, para evaluar, nosotros estamos viendo aquí cómo evaluar si algo es bueno o es malo. Tenemos la Biblia, la tradición y todo eso. Pero a veces hay como esos patrones donde ciertas tradiciones eclesiásticas o ciertas tradiciones puntuales toman a veces más autoridad que la Biblia mismo, ¿no? Y se evalúa a veces con base a eso, con base a lo que se ha hecho siempre. Si siempre se ha hecho así, entonces eso es lo bueno. Entonces, sí, eso es complicado en esos temas. Pastor Hugo, a nosotros, mire, no sé, el pastor de nuestra iglesia nos está hablando
Nosotros tenemos muy buena palabra con nuestro pastor y sabe que él nos está hablando en estudios bíblicos acerca de lo que es la disciplina. Entonces, yo veo claramente lo que está sucediendo con mi hermana, es que ahí ya, obviamente, ya sea si hay algún tipo de comité en este caso, de disciplina, va a tomar este caso, porque ya es como que se sale de las manos, ¿verdad? En este caso de la hermana, pero Claro. ya debiese haberlo tomado el pastor, tomar en este caso, porque dice la palabra claramente también, nos habla de qué es lo que nosotros debemos seguir, o sea, el conducto regular cuando hay este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, usted lo ve de esa manera igual, ¿verdad? O sea que, acuérdense que en la iglesia hubo un problemilla allí donde uno de los santos se quiso hacer el vivo y quiso, ¿verdad?, estar con la mujer de su padre, o sea que en este caso era su madrastra. ¿Se acuerda de ese caso? Es tremendo ese caso. Y ahí el apóstol tuvo que también hablarles para decirles, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. O sea, para todo, la palabra del Señor a nosotros nos va a guiar. Y en este caso, bueno, una de las cosas que es importante es la disciplina. Es esa disciplina que el Señor también tiene que tomar dentro de la iglesia. ¿Usted está de acuerdo, verdad, con todo eso? Sí, 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 incluso la Biblia nos presenta hasta un proceso para esto, ¿no? Sí, Jesús dice, así es. si tu hermano pega contra ti, ve con él a solas, hazle ver su Claro, falta, si se arrepiente, has ganado a tu hermano, etcétera. Pero si no se arrepiente, después Jesús dice, bueno, busca 2 o 3 testigos, sí, y con 2 o 3 testigos, hazle ver su falta, si se arrepiente, has ganado a tu hermano, si no se arrepiente, incluso Jesús dice, menciónalo a la iglesia claro. y que la iglesia le haga ver su falta. Si no, Sí, al final dice que lo traten como un gentil y publicano, o sea, que lo traten como alguien que no es parte de la iglesia, ¿no? Sería así es. lo que hizo Pablo con esta persona de Corintios, le dijo simplemente que lo expulsen, ¿no? Mm, En ese sentido. Entonces sí, hay procesos, la disciplina es parte importante de así todo es. esto, ¿no? Mi hermana Margarita, de pronto a mis hermanas hay una preguntita más, un comentario más, porque tengo que, que desconectarme. Ya, Ya, un También poquito, me está esperando pero- mi hijo y ese es mi deber también. Mi un deber de poquito, ética. estaba escuchando con respecto a las hermanas y todo, con lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando son los pastores? Oh, bueno, yo creo que cada iglesia debería tener también un sistema de cobertura. sí, Por lo general, si es que hay un sistema de autoridad, bueno, depende de las organizaciones de cada iglesia, pero por lo general, o hay iglesias que se llama gobierno episcopal, donde hay solo un pastor o una persona que es la cabeza de todo. Ahí hay cierto problema en estos sistemas de autoridad, porque hay otro sistema de autoridad que se conoce como presbiteriano, no por la denominación, sino por el sistema de gobierno, que es un mm, sistema de gobierno de ancianos, donde no hay una cabeza, sino un grupo de ancianos, sí, que personalmente pienso que sería como mucho más recomendable porque ahí hay una supervisión, no es tanto mm, una sola cabeza. Entonces ahí se puede trabajar, hasta para disciplina, se puede trabajar entre ellos, ¿no? Y hay también un sistema de gobierno que se conoce como congregacional, que en este caso incluso hay pastor o pastores, pero la autoridad recae más bien en la congregación, en las asambleas, y por eso también las asambleas toman decisiones, incluso de mm, elegir o no elegir, o destituir o no destituir a un pastor. Es otro sistema de gobierno. Entonces, en ese caso, depende mucho de qué sistema de gobierno esté trabajando en la iglesia. Como digo, si es un gobierno muy episcopal, corre ese riesgo de que al final no hay quien de alguna manera supervise también al pastor. así Entonces es. depende mucho de eso también. Muchas gracias, Pastor Hugo. Dios le bendiga. Amén. Bueno, mis queridas hermanas, yo muy agradecido por la invitación, muy agradecido por darme este espacio y estoy a las órdenes para cualquier cosa. A mí me invitan a hablar de la Biblia y yo encantado estoy. Ay, sí. Pues ya que lo menciona, Pastor, sí, muchísimas gracias nuevamente de parte yo creo que de todas las semanas de Creadas por Dios, muchas gracias, que el Señor le siga fortaleciendo su ministerio allá en Ecuador, su vida, que siga dándole sabiduría para que nos pueda seguir impartiendo
estas enseñanzas que nos ayudan mucho en nuestra vida, y de parte de nosotros yo creo que con las herramientas que el pastor nos dio de la Biblia, la razón, la tradición y la experiencia, para poder reflejar el carácter de Cristo en nuestras decisiones, en cada acto, en cada palabra, para que podamos tener esa ética cristiana. Lo vamos a despedir en oración, y me gustaría si la hermana Magali nos dirige en oración para despedir al pastor. Y por favor, vuelva, sí. Y que vuelva. Sí. Que vuelva, que vuelva. Hermana Sí, Magali. yo encantado. Disculpen, es que me ocupé con la bebé. Amantísimo Padre, Señor Jesús, en esta hora, Señor Jesús, en esta noche tan linda que tú me has permitido, Padre Santo, estar aquí reunidos, Padre de la Gloria. Te presentamos a nuestro pastor, Señor Jesús, a este varón que tú has puesto aquí para darnos esta enseñanza, Padre Santo, que solamente no seamos oidores, sino también, Padre Santo, lo guardemos en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, en todo momento, para nuestras vidas, Padre Santo, y asimismo también transmitírsela a cada una de las personas que también en algún momento podamos hablarle también de Cristo, Señor, porque sabemos que hay muchas personas más que necesitan, Padre Santo, escuchar de tu palabra, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Pastor, muchas Dios les gracias. bendiga, mis Bendiciones, queridas pastor. hermanas. Dios les bendiga. Dios lo bendiga. Chao, chao. Dios Amén, lo bendiga, amén, Dios pastor. lo bendiga. Buenas noches. Amén.